¿Se ve la pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Entonces ya con un ejercicio práctico lo vamos a ver mejor. Acá tenemos el ejercicio 11. Entonces fíjense que el divisor es de quinto grado. Y arriba puede ser cualquier polinomio de grado menor, ¿no? Ya hemos dicho que si es mayor, dividimos. Son poco frecuentes esos ejercicios. En este caso va a ser lo que estamos indicando. Factorizamos, acá tenemos x cubo menos 1, diferencia de cubos va a ser x menos 1, por x cuadrado más x más 1, por x cuadrado más 1. Entonces ya está factorizado, hay tres factores. El primero es un factor lineal, raíz real x igual a 1. Por ese factor lineal x menos 1 pongo a sobre x menos 1, más acá tengo el lado extremo derecho, x cuadrado más 1. Esto da raíces complejas conjugadas simples. Por ese par de raíces complejas conjugadas simples, ponemos una fracción, que es la fracción que está en medio, una función lineal, bx más c, sobre ese divisor x cuadrado más 1. Tenemos en medio otra expresión cuadrática. Si vemos el discriminante, ese discriminante es negativo, es decir, van a obtener ustedes raíces complejas conjugadas. Por lo tanto, por ese trinomio x cuadrado más x más 1, vamos a tener otra fracción, arriba otra función lineal de x más c y abajo x cuadrado más x más 1. ¿No? Lo primero que uno va a ver cuando califica esto es si el alumno hace correctamente la descomposición en fracciones parciales. Yo no sé por qué hay alumnos que modifican la teoría de fracciones parciales. En algunos casos va a dar la misma solución, pero no es la teoría, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Ahora, cuando yo dé mínimo con un múltiplo, bueno, acá hay dos cosas. Como tengo en el divisor grado 5, cuando yo dé en la expresión alfa mínimo con un múltiplo, lógicamente en el divisor voy a tener un polinomio de grado quinto que es igual al divisor del integrando. Pero cuando ejecute las operaciones algebraicas, en el numerador voy a tener un polinomio de un grado menor, voy a tener un polinomio de cuarto grado. Entonces yo ordeno mi polinomio de manera descendente, voy a tener un coeficiente por x a la cuarta, otro coeficiente por x al cubo, otro coeficiente por x y el término independiente. Entonces quiere decir que voy a tener yo un sistema de 5 por 5 y yo resuelvo. A veces va a ser fácil o a veces ustedes van a hacer lo siguiente. Como ya por el método práctico yo conozco la constante A se calcula cuando x vale 1, entonces eso tapo este divisor y evalúo 3 más 5 menos 3, me queda 5, acá es 3 por 2, 10, me está quedando 5 décimos, me queda un medio, entonces ya saqué el valor de A igual a un medio. Ese valor que he encontrado directamente por el método práctico me puede ayudar en algún caso a determinar las otras constantes. De repente reemplazo en una ecuación de las 5 que tengo ahí y me permite calcular una de las otras constantes. Y así voy logrando, ¿no? A veces no se puede hacer eso y reemplazo en dos de ellas ese valor y veo que combinando convenientemente sí puedo resolver ese sistema. Pero en todo caso ustedes hacen la matriz ampliada y ya pueden ustedes trabajar con lo que aprendieron en álgebra lineal, ¿no? Acá no son problemas de sistemas muy grandes. En álgebra lineal seguro que han trabajado con sistemas más grandes. Acá eso no es tan predominante, ¿eh? O sea, cuando ustedes tengan la práctica, el mayor peso, uno, va a caer en la descomposición. Esto lo hagan perfectamente la expresión alfa. La parte final, para mí me interesa qué resultados me da esta expresión alfa al ser integrado. Esto me va a dar logaritmo neperiano, b por x entre x cuadrado más 1, me va a quedar b medios, logaritmo de x cuadrado más 1, el c sobre x cuadrado más 1 me va a quedar c arco tangente, el dx sobre esto tengo que completar cuadrado, entonces si yo derivo esto, 2x más 1, entonces como acá hay x, multiplico y divido entre 2 para tener 2x paréntesis, 2x más 1,
y ya esto me va a dar arco, tangente y logaritmo. Eso es lo que va a tener el mayor peso en la calificación. Si bien es cierto, más trabajo van a tener ustedes en resolver el sistema, pero eso no se puede ponderar mucho, porque eso no es tema del curso, ese es un tema auxiliar. Ya cuando ustedes han llevado ese curso, ahí irán ponderado su calificativo que se merece, ¿no? Pero de una pregunta, esta pregunta puede ser 4 puntos, el resolver el sistema básicamente puede ser 1.5, y el resto va a ser para todo el proceso que le indico, la descomposición y la integración, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Bueno, ahí he dado mínimo muy ordenado ya el polinomio, fíjense, ya está la parte final. Tened cuidado de que se ha hecho correctamente esto. Ya les dije, si ustedes notan que por acá hay algo equivocado, es porque la digitación que se ha hecho es incorrecta. En el libro original que se tipeó por primera vez, ahí sí hay mínimamente errores, ¿no? Mínimamente errores. Pero acá sí, al transcribir nuevamente el libro, han cometido varios errores, pero como ustedes saben, si yo tengo la expresión alfa y ustedes comienzan a operar, lógicamente ustedes van a operar bien todo esto y van a comparar con lo que yo estoy. Si hay algo que discrepa, otra vez revisen y de repente ustedes tienen razón y acá está equivocado, ¿no? Pero la idea de este material, al menos como está, es para que seguir más o menos cuál es la forma, ¿no? Pero sí he detectado varios errores de tipeo, ¿no? Esto ya, supongamos que esto está bien, fíjense, como yo le digo, acá tengo al lado derecho un polinomio de cuarto grado, entonces voy a tener 5 ecuaciones, ¿no? Entonces, acá no hay término de cuarto grado, este coeficiente va a ser 0. Acá hay un coeficiente de tercer grado, eso se iguala a 3. Acá a la derecha hay un coeficiente de segundo grado, acá a la izquierda no hay, eso se iguala a 0. Término lineal está acá, se iguala a 5, y término independiente menos 3 se iguala al último término independiente a menos c menos c. Menos c. Ya está ahí, entonces ustedes forman su sistema que está ahí. Yo generalmente en el libro lo hago ordenado de esta manera. ¿Por qué? Porque a veces me doy cuenta que si yo, fíjese, si yo sumo, se va el B. Si yo sumo, se va el C. Si yo sumo, se va el D. Si yo sumo, se va el E. Y en este caso particular, sumando todo, encuentro solamente A multiplicado por un coeficiente, y eso va a ser la suma de todo esto. Entonces, fíjense, al sumar tengo 4, 2, 4, 6A, ¿no? 6A, y acá me queda igual a 5. Entonces, por ahí debe haber algo. Bueno, ahí está. 6A igual a 5, y A será 5C, ¿no? 5C. Ahora vamos a ver si por método práctico también está acá 5 esto se va, esto me queda 10, acá era para 1, acá me queda 3, acá 2, 3 por 2, 6, 5 sextos, está bien. Ya encontré por método práctico el valor de A, pero también sumando todo, las 5 ecuaciones, también logro eso. El 6A va a ser igual a 5 y ya vale 5C. Ahora, yo tengo, por ejemplo, en ese caso, si suman ustedes, a ver, la expresión, esta está acá con 1, 3, y 4 creo, voy a tener las otras condiciones. Bueno, acá está, sumo 2 más 5, dice, ¿no? La expresión 2 más 5. 2 más 5 se va el C, queda menos D, y se va el E. Entonces me está quedando 2 más 5, ¿no? Se va 2A menos D. 2A menos D igual a C. De ahí saco ya el valor de B, y así teniendo esos valores ya usted resuelve. Como le digo, resolver ese sistema no es a pesar que es la mitad del puntaje, a pesar que en algún caso le puede dar un poco de trabajo, ¿no? Entonces lo que me interesa es la descomposición
Y una vez que estoy ahí, ya reemplazo, y esta es la descomposición. Entonces, integro todo esto, esto me sale 5 sextos de logaritmo, esto me sale menos 5 cuartos de logaritmo x cuadrado más 1, esto me queda un medio de arco tangente, y acá, sí, inmediatamente, yo tengo acá 2x más 1, que es la derivada del divisor. Entonces, este x lo convierto en 2x más 1, y para que siga siendo 5 tercios de x, pondré multiplicado por 5 sextos. Y le estoy sumando 5 sextos, le debo quitar 5 sextos, ¿no? Ya justamente ahí está, este es logaritmo y este es arco tangente, ¿no? El diferencial de u sobre u cuadrado más a cuadrado. Caso extremo, digamos que un alumno en un examen, en una práctica, aborda este problema de manera ya el último problema y que tiene solamente 5 minutos. Entonces yo haría lo siguiente, que si me queda 5 minutos, entonces yo tengo esta descomposición, de ahí rápidamente lo integro y me paso acá, en esta partecita la descomposición, pero con sus coeficientes lógicamente, ¿no? Acá a sobre x menos 1, acá b sobre b más c sobre x cuadrado más 1, y acá c dx más c sobre x cuadrado más x más 1. Descompongo y de frente voy a poner a logaritmo y todas estas cosas. Para mí eso va a ser más significativo que primero traten de resolver el sistema y lo hagan o no lo hagan, digamos lo hacen, pero no integran. Y no se olviden que el curso es de cálculo integral. Entonces, para mí me interesa que ustedes resuelvan bien la integración, ¿no? Por eso le digo, ya si te faltase poco tiempo para que termine, mejor hagan lo que yo le digo, lo trabajan de manera general con los parámetros, pero lo que yo quiero ver es qué resultados me dan de las integraciones. Ya si les sobra más tiempo, ya resuelven el sistema. En el libro hay bastantes problemas, esto ya le dije, esto se hace la simplificación con las identidades, todo, y va a volver a un problema de esta parte, ¿no? Hago un cambio de variable y ya tenemos acá ese ejercicio. Es como que se me dice el pedido, integre x de x sobre x cuadrado más 1 por 5x más 3, ¿no? Ya es caso 3 porque acá tiene un factor cuadrático que da raíces complejas y un factor lineal. De esa manera, entonces ustedes pueden resolver fácilmente el ejercicio. Pasamos entonces esto. Acá está el caso cuarto. Entonces el caso cuarto es que la fracción parcial integral de P sobre Q diferencial de X posee el Q de X por lo menos un factor cuadrático múltiplo, ¿ya? Por lo menos un factor cuadrático múltiplo. Repito, por favor. Entonces, el cuarto caso, como indico ahí, es que el divisor tenga un factor cuadrático irreductible en el campo real por factores lineales, ¿no? Este trinomio ax cuadrado más bx más c esté elevado a la k.
multiplicado por otro polinomio Q1. Este polinomio Q1 de X puede abordar el caso 1, puede abordar el caso 2 o puede abordar el caso 3. Ya sabemos cómo trabajar con ese factor Q1 de X. Entonces ahora me interesa saber cómo abordar el trabajo cuando la multiplicidad del factor cuadrático irreductible tiene multiplicidad K. La condición es que el discriminante debe ser menor que 0, ¿no? Es decir, las raíces de ese trinomio son cuadrados perfectos. Por ese factor cuadrático K se va a tener K sumas parciales. Entonces a la derecha tenemos K sumas parciales, donde todos los términos que ustedes escriban en el numerador van a ser funciones lineales de la forma mx más b, y abajo vamos a tener el divisor elevado el primer término a la potencia k, ¿ya? Entonces yo hago acá el término lineal a1x más b1 sobre el trinomio ax cuadrado más bx más c elevado a la k, ¿ya? Acá le falta k. Después pongo a2x más b2, el factor cuadrático, a la k menos 1. El siguiente va a ser la fracción a3x más b3 sobre el trinomio ax cuadrado más bx más c elevado a la k menos 2. Y así sucesivamente. El penúltimo término va a ser a sub k menos 1 por x más b sub k menos 1 sobre ax cuadrado más bx más c, todo eso al cuadrado. El último, a sub kx más b sub k sobre ax cuadrado más bx más c. Esa sería debido al factor cuadrático de multiplicidad k, k sumando. Ya pongo ahí una fracción P1 de x sobre Q1 de x. Esta fracción ya depende de la forma que tenga Q1 para descomponer esto en fracciones parciales, ¿no? Y se trabaja en forma general, como vamos a ver en un problema. Entonces, el interés acá es el caso cuarto. Este caso cuarto le va a quitar tiempo. Un problema puede quitarle 20 minutos, ¿no? Tratar de hacerlo rápido, trabajar de frente en el cuadernillo, en la hoja que tenga, no en borrador, y el borrador ahí hacer los cálculos de las constantes, todo, pero ir haciendo el caso directo, para que no le gane mucho tiempo, ¿no? Solamente si le pusiese grado 3, ya le va a causar dificultad. Generalmente va a encontrar un trinomio de grado 2. Ahora, si ustedes leen los libros nacionales, van a encontrar esta demostración así: a1x más b1, y acá ponen ax cuadrado más bx más c. El siguiente, a2x más b2 sobre ax cuadrado más bx más c elevado al cuadrado. Es decir, va a aumentar el divisor de grado. Acá esto disminuye. Este elevado a la k menos 1, a la k menos 2, hasta el último que es a la 1. Hacerlo de esta forma, ambos son correctos, pero en la otra forma que presentan los libros nacionales a veces no es, digamos, tan conveniente para hacer demostraciones. Si ustedes observan, si yo tengo así como presentan los libros con exponente 1, yo sumo su índice 1 con esto, me da 2. Su índice que es 2 y el de acá sería cuadrado, la suma me da 4. El siguiente va a ser a sub 3 elevado al cubo, la suma me da 6. Pero en cambio, si yo pongo de esta forma 1 y el exponente sea k menos 1, la suma me da k. Acá tengo 2 y esta potencia k menos 1, la suma me da 2. El tercero, a sub 3, y abajo ax cuadrado más bx más c elevado a la k menos 2, la suma me da k. Entonces, cuando se quiere hacer demostraciones y quiero hallar el término yésimo, va a ser más fácil encontrarlo de esta forma que hacerlo de la otra forma que hacen los libros nacionales, ¿no? Pero generalmente no van a haber demostraciones, no se va a pedir demostraciones en las prácticas ni examen. Entonces ustedes pueden indistintamente expresar como crean conveniente. La solución va a ser la misma, ¿ya? Pero el orden como se hace es para hacer demostraciones. Vamos con el ejercicio. Acá tengo un ejercicio.
esto sí no corresponde, acá le falta, fíjese, el exponente, porque así como está, este es caso 3, este es un factor lineal y este es un factor cuadrático, caso 3. Pero vean ustedes que está acá, entonces, y el divisor que está acá es x más 3 por x cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, la integral que me están proponiendo es el factor cuadrático que da raíces complejas, x cuadrado más 2, acá tienen que ponerle una potencia 2, ¿ya? Ojo, no ha salido esa potencia 2. Acá sí está correcto, en la descomposición en fracciones. Entonces ahí hacemos uso de la teoría, o el factor lineal simple, x más 3, una constante sobre x más 3. ¿Ya? Pero acá tengo x cuadrado más 2 al cuadrado. Voy a tener dos sumandos, ojo, dos sumandos. Como yo utilicé perdón, entonces acá pongo bx más c, y abajo x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Y eso va a ir disminuyendo hasta la potencia 1. El siguiente es x cuadrado más 2 a la 1. Y arriba también una función lineal, ¿ya? Una función lineal. Entonces, acá por el método práctico puedo encontrar solamente la constante a. A lo calculo cuando x vale menos 3. Me puede ayudar para la solución del sistema, porque noten, si yo tengo acá este es de quinto grado, cuando yo dé mínimo con un múltiplo acá, voy a tener un polinomio de cuarto grado, y entonces voy a tener que formar un sistema de 5 por 5, en la cual ya conozco una constante, ¿no? Eso me ayuda mucho, combinar. Entonces doy mínimo con múltiplo, ya ordeno, ahí está, se está ordenando el polinomio, y comparo. Fíjense que acá tengo a la cuarta, y acá empieza con x cuadrado. Entonces, a más d, que es el coeficiente x a la cuarta, va a ser 0, y el coeficiente de la potencia x cubo también va a ser 0, porque acá no hay ni término en x a la cuarta, ni x al cubo. El coeficiente en x cuadrado lo debo igualar a 6. El coeficiente de término lineal, acá está con un signo negativo, parece. Entonces, acá es menos 15. Y el término independiente 22 igual a esto. Entonces, ustedes forman su sistema de 5 por 5. Ahí está la primera, x a la cuarta, y abajo, ¿no? Acá está. Lo hago de mayor a menor potencia. Potencia x a la cuarta, coeficiente. Me sale esto, x cubo, coeficiente que está, x cuadrado, coeficiente, x, ya está todo esto. Y fíjense, con el método práctico, yo ya había encontrado el valor de a al evaluar. Y si yo ya sé por el método práctico que se calcula cuando x vale menos 3, entonces en el problema del integrando, con esta ecuación 1 ya encuentro el valor de d. D sale el negativo de a. Y si la expresión 2 ya conozco d, puedo conocer e. Y en la última 5, si conozco a y conozco e, puedo calcular c. Y entonces así yo puedo resolver rápidamente el problema, ¿no? El sistema va a ser fácil o difícil de acuerdo a cómo se presente la expresión en el numerador. Y ahí está el método práctico, estoy calculando a y sale 1. Por lo tanto, de la expresión 1 debe salir menos 1, ¿no? Como está acá, menos 1. De ahí voy a la expresión 2, dice, la expresión 2. Entonces ya conozco d, que está saliendo menos 1, y entonces e sale 3. Y así entonces voy haciendo uso directamente del sistema planteado, ¿no? Fíjense, acá yo puedo multiplicar por 3 y restar esta ecuación con esto. Entonces, si resto 3 veces la ecuación 4 con esto, me queda menos 4a más 3b, se cancela el c, más 6d, y se cancela el e, ¿no? Entonces esas cositas pueden hacerlo ustedes. Y yo realmente en el libro, esas operaciones elementales, básicamente no he necesitado un papel adicional para resolver, ¿no? De más de 200 problemas que he resuelto esto, quizás haya tenido un poquito el problema en menos de 10 ejercicios. Y también eso lo hacía yo en clase. Planteaba cualquier problema que estaba en los libros y resolvía mi sistema, ¿no? Pero siempre tratar de ser ordenados por columna para que así se visualice más o menos qué hacer. Por ejemplo, si quiero eliminar el t, acá multiplico por
2 para tener 6 y restar con E. Si quiero eliminar de acá el D, por 3 y resto, ¿no? Eso va a depender entonces qué es lo que quiero eliminar. Pero ustedes son libres de usar cualquier método, ¿no? Lo que interesa, ya le dije que no es del puntaje total de la pregunta, resolver el sistema va a ser un poquito menos de la mitad del puntaje, ¿ya? Un poquito menos de la mitad del puntaje. Ese poquito más del puntaje yo lo dedico a la parte inicial de la descomposición correcta de las fracciones parciales y de la integración final, ¿no? Entonces ya el reemplazo, y acá está ya la fracción, ahora integro. Esto me queda logaritmo neperiano. Si yo derivo esto, me queda 2x, y acá está x. Entonces esta es la integral del diferencial de u sobre u cuadrado, que va a ser menos 1 sobre u, ¿no? Y si hubiese habido una constante acá, digamos más 1, yo tengo que integrar diferencial de x sobre x cuadrado más 2 al cuadrado. Ahí tengo que hacer una sustitución trigonométrica. X sería raíz de 2 tangente teta. Con ese x igual raíz de 2 tangente teta, cuando yo simplifique, voy a tener la integración del coseno cuadrado. Y eso ya lo linealizamos y resolvemos, ¿no? Esta de acá me queda menos 1/2 del logaritmo neperiano x cuadrado más 2, y acá me queda 3 sobre raíz de 2, arco tangente de x sobre raíz de 2, ¿no? Ya las integraciones son sencillas, ¿no? Ya está ahí. Igual acá tenemos otro. Entonces, hoy día voy a avanzar más teoría, 1 o 2 problemitas nomás para que ustedes vean cómo funciona, pero me interesa que este fin de semana ustedes ya vayan viendo más avances para que puedan ya abordar preguntas, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo x menos 1 al cuadrado, un factor lineal múltiple, voy a tener dos sumanos, como está acá, a sobre x menos 1 al cuadrado, más b sobre x menos 1. Acá tenemos este trinomio al cuadrado, da raíces complejas, dos sumandos. Una función lineal arriba, x cuadrado más 1 al cuadrado, otra función lineal arriba, sobre el mismo divisor a la 1. Ya lo demás, acá solamente puedo encontrar una sola constante por el método práctico, la constante A del factor lineal múltiple. Entonces calculo que tiene el mayor divisor. Se calcula cuando x vale 1. Evalúo arriba, 4 menos 8 menos 4, acá 1 más 1, 2 al cuadrado, 4, menos 4 entre 4, el A me sale menos 1. Y eso me va a ayudar de repente para resolver mi sistema. Entonces, acá ya no tengo que pensar, de frente ejecuto mínimo un múltiplo, tengo que tener cuidado en las operaciones que están indicadas ahí, ¿no? Ahí está, formo ya mi sistema y ya está el sistema, ¿no? Pero ya el mayor trabajo, nuevamente, es encontrar las constantes, ¿no? Dije que A salía menos 1, y acá está justamente, acá he hecho una operación de sumar las 6 de las 6 ecuaciones, y justo se elimina todo menos la constante A, y 4A me sale menos 4A me sale menos 1. Y por el método práctico, perdón, ya directamente puedo conocer esa constante, ¿no? Entonces ahí ya ustedes van viendo cómo pueden relacionar, de repente, si yo sumo, fíjense, estas dos, se va el F, se va el E, queda esto, y que se va el B, quedará. Entonces, si yo sumo, es una relación con C y D, ¿no? Con C y D. Entonces también puedo hacer esto para que me quede algo parecido y resolver. Bueno, ahí están las indicaciones. Ahí digo, resto la ecuación 3 menos el doble de 1, y me queda de frente C igual a 2F. Resto 5 menos 1, y me queda directamente el valor, como ya tengo una relación de C y F, ya puedo encontrar entonces una relación. Ya usted resuelve. Me interesa, vuelvo a repetir, no tanto qué tanto se demora en esto. Lógicamente, esta partecita de encontrar la constante le va a quitar más tiempo, ¿no? Le va a quitar más tiempo. Entonces, ya una vez que tienen eso, entonces ya estoy acá.
Entonces, esto es diferencial de u sobre u cuadrado, entonces va a quedar 1 sobre x menos 1 la integración. Esto menos 2 logaritmos. Acá tengo x cuadrado más 1 al cuadrado con 2x. Esto sería diferencial de u sobre u cuadrado menos 1 sobre u, y ahí está el menos 1. Y esta es la que va a quitar tiempo. En este caso, no tiempo porque cuando es exponente 2 es una trigonométrica, ¿no? Una sustitución trigonométrica. Esto me queda logaritmo menos logaritmo x cuadrado más 1 y menos arco tangente. Entonces, el único problema es la integración de 4 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Esta es la integración que va a quitar el problema. Esta de acá. Las demás se calculan rápidamente y acá lo he dejado libre, ¿no? Esa es la que... sustitución trigonométrica, entonces x va a ser tangente, reemplazo x tangente, y lo que les dije, sale coseno cuadrado de teta. Y esto va a ser 1 más coseno doble, lo integro y ya salió. O sea, no es difícil. Ya si es cubo o mayor que 3, 4, ya va a ser trabajoso más, pero con sustitución trigonométrica. Ya está ahí, entonces vuelvo a la variable original y ya salió, ¿no? Eso sería todo de estos 4 casos. Practiquen. Después de esto hay bastante ejercicio para que ustedes vean cómo se resuelve. De repente en algún caso se le ocurre un cambio que facilita el problema. Si ustedes observan un cambio que le facilita el problema, lo pueden hacer. Cuando viene esta tercera práctica, no se le pide un método determinado, simplemente se ponen las integraciones y se dice resuelve. Acá hay un ejercicio ilustrativo que ya lo comenté antes. Fíjense, acá tengo x cuadrado más 3, raíces complejas. Acá 1 más x cuadrado, raíz compleja múltiple. Entonces, y todo este de grado 6. Cuando escriba mi fracción parcial, como la que está acá, ojo, cuando escribe esto, van a ver 6 constantes a determinar, ¿no? Entonces, y cuando dé mínimo múltiplo, voy a tener un polinomio arriba de quinto grado. Entonces va a tener 6 términos. La potencia quinta, la potencia cuarta, la potencia cúbica, la potencia cuadrada, el término lineal y el término independiente. Entonces ustedes van a tener que formar un sistema de 6 por 6. Eso es lo natural en estos problemas, ¿ya? Lo natural. Entonces, pero este problema está preparado para que ustedes lo resuelvan más rápidamente. Esto se ha puesto más de 4 veces en distintas prácticas calificadas o examen final, y a veces seguro el alumno va un poco tensionado todo y se olvida de las recomendaciones. Alguna vez se puso así como está este x, así como está, a veces se pone 2x, o a veces ese x se introduce y se ejecuta, y se tiene x menos x cubo, digamos. Pero ya yo veo que acá hay x cuadrado y acá hay x cuadrado, y ahí si aparece x, es la derivada de x cuadrado. Entonces, más fácil, como le indiqué ya en un problema anterior, hacen el cambio x cuadrado igual a t. Entonces, si yo multiplico acá por 2 y lo multiplico por 1/2, voy a tener 2x de x diferencial de t. Acá voy a tener 1 menos t, y acá voy a tener t más 3, y acá voy a tener 1 más t al cuadrado. Entonces, ¿qué está pasando? Este problema especial, que es caso cuarto, se está convirtiendo en un problema de caso 2. Y si es de caso 2, va a tener 3 constantes en lugar de 6, como aparece ahí en la ecuación 1 en romano abajo. Entonces ya lo reduje a un problema de 3 parámetros, de los cuales 2 puedo calcular, el que contenga al factor t más 3, a sobre t más 3, valor numérico. Al que contenga 1 más t al cuadrado, o el método práctico. Y solamente me quedaría una sola constante, que lo hago por evaluación, ¿no? Alguna vez el x está abajo. Digamos, yo borro este x de acá y pongo el x abajo. También funciona, porque si acá pongo x, lo multiplico por x acá, y eso cambio por t. Y arriba multiplico por ese x, y x de x por 2 es el diferencial de t. Esas cositas tienen que verlo ustedes, porque a veces el alumno ve el ejercicio y de frente se va a hacer esta solución que yo estoy mostrando acá en el libro, ¿no? Entonces ustedes pueden
ganar tiempo, ganar comodidad en la solución para ciertos problemas. Eso no sucede en todos los ejercicios, solamente para ciertos problemas donde se puede arreglar eso de ahí, ¿no? Acá está mostrado el método general, ¿no? Entonces, sin haber seguido la indicación, están mis sumas parciales, ¿no? O el factor cuadrático. Acá hay un error, noten ustedes que es x cuadrado más 3 y 1 más x cuadrado al cuadrado. Y acá está así, y hay un paréntesis, y acá está lo mismo sin paréntesis. Es porque acá le falta el exponente 2, es x cuadrado más 1 al cuadrado. Otra función lineal, x cuadrado más 1 a la 1. Entonces, estos dos es debido al factor 1 más x cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces, este paréntesis le falta exponente 2. Una vez que ya está corregido ese error, ya doy mínimo con múltiplo, y ahí está todo, de forma su sistema. Entonces, el sistema al final hay un sistema de 6 por 6, y entonces ya pueden resolver, ¿no? En este caso ha salido directo esto de acá, menos 1 sobre todo esto, acá menos un medio logaritmo, y esto un medio logaritmo, ¿no? Ya salió el ejercicio. Ya, acá hay un método, esto está en los libros rusos, tiene dos nombres, ¿no? Ostrogradski y Hermite. Siempre en la historia, siempre que aparecía un método, simultáneamente aparecían para dos autores, ¿no? Diferentes. Entonces, por eso que ahí tiene método Ostrogradski-Hermite. Este método se utiliza cuando el divisor tenga multiplicidad, una multiplicidad, ¿no? Entonces, tengo mi integral a resolver P sobre Q, y donde Q tiene un factor múltiple, no interesa que sea un factor lineal múltiple con un factor cuadrático cuyo discriminante sea negativo múltiple. Entonces, este es un método bastante interesante. El número de constantes no se va a reducir, pero la comodidad sí. ¿Cómo funciona este método? El método consiste en lo siguiente. Esta es la parte teórica, ya vamos a pasar a la parte práctica. Este sustento teórico, partes, no totalmente, lo encontré disperso en los libros, ¿no? Entonces yo he ido armando eso como un rompecabezas y más o menos justificar lo que se ha hecho en este trabajo. Quizás en un libro de los autores sí figure todo el volumen, pero los libros de cálculo que nos han llegado acá generalmente no hacen la parte teórica superior que he omitido, sino la parte práctica, ¿no? Cómo funciona el método, ¿no? Entonces yo he tratado de, en lo posible, de donde sea, tratar de justificar lo que hacen los que crearon la aplicación. Estoy interesado, ojo, estoy interesado en conseguir la integración de una fracción racional Px sobre Q de X diferencial de X. ¿Y qué hace los autores? Dicen, bueno, eso va a ser igual a un cociente P1 de X sobre Q1, más una integral P2 de X sobre Q2 de X. Eso es lo que hice. Ahora vamos a ver qué significa Q1, qué significa Q2, qué significa P1, qué significa P2. Además que sabemos que son polinomios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los autores? Dicen, si yo tengo Q de X, que ya la condición es que tenga factor múltiple,
entonces esa expresión se va a hacer de la siguiente manera. Yo puedo derivar ese Q de X y saco el máximo común divisor de Q y de su derivada, ¿ya? Ojo, tengo el divisor que tenga un factor lineal múltiple o que tenga un factor cuadrático múltiple. Derivo ese Q y saco el máximo común divisor entre Q y su derivada. Ese va a ser el Q sub 1. ¿Ya? Ese va a ser el Q sub 1. ¿Y qué cosa es el P sub 1? Va a ser un polinomio de coeficientes indeterminados de grado menor en una unidad al grado del divisor Q sub 1. Ahora hay más una integral. ¿Y qué cosa es el Q sub 2? El Q sub 2 es el cociente entre el Q y el Q sub 1 que se ha hallado. ¿Ya? No se olviden, el Q sub 2 es el cociente entre Q y Q sub 1. Acá es el Q sub 2. ¿Y qué cosa es el P sub 2? El P sub 2 es un polinomio de coeficientes indeterminados de grado menor en una unidad al de Q sub 2. Este método facilita enormemente al trabajo anterior. También van a tener que resolver un sistema, pero esta integral es mucho más sencilla que la integral original hecho por el método del caso cuarto. ¿Ah? Esa es la comodidad. Bueno, ahí yo he hecho las justificaciones, todo eso. Como digo, te van a buscar varios libros, de repente buscan 10 libros y ninguno hace nada de comentarios del proceso algebraico que estoy haciendo. Porque como digo, esa teoría es para otros fines, ¿no? Entonces, ustedes pueden pasar de lado todo eso para ganar tiempo y ya nos centramos al ejercicio. Eso es lo que van a encontrar en los libros, ¿ya? O sea, cuando explican los libros, lo explican con un ejercicio, básicamente. Al menos yo tengo 40 libros de cálculo y de los 40, creo, no recuerdo si en uno o dos de los libros rusos que tengo, ahí hacen pinceladas de todo lo que he mostrado en la pantalla, ¿eh? Pinceladas, no hacen todo el trabajo, dan indicaciones, todo. Pero los demás libros no hacen ningún comentario del proceso, sino ponen cómo resolver el problema. Entonces acá tengo este integrando, fíjense que esto sería x más 1 al grado, un factor lineal múltiple, y acá un factor cuadrático múltiple. Basta que se tenga un factor múltiple nomás, puede ser lineal, real, o puede ser cuadrática, de raíces complejas, ¿no? Inclusive en este ejercicio de repente a alguien se le ocurre cambiar x igual tangente trigonométrica y de repente le va a salir más sencillo, ¿no? Entonces puede suceder en algún caso. Bueno, entonces acá el q de x es todo esto, es decir, es x más 1 por x cuadrado más 1 al cuadrado. Derivo eso, acá está la derivada, y ahora digo que q sub 1 es el máximo común divisor entre q de x, que es el divisor del integrando que quiero calcular, y la derivada obtenida. Ustedes tienen que practicar para que saquen correctamente el máximo común divisor del polinomio, ¿no? Eso lo han estudiado para ingresar a la uni, ya saben cómo sacar eso. Ya tengo el Q sub 1. Fíjense, este Q sub 1 es de tercer grado. Inmediatamente calculo el Q sub 2. El Q sub 2 va a ser Q de x entre Q sub 1. Entonces divido el Q de x, que es el inicio del problema. Al inicio está esto Q de x entre este Q sub 1. Y en este caso sale lo mismo. Q1 y Q2 salen lo mismo. No siempre va a ser lo mismo, ¿no? Pero acá salimos. Entonces ya me voy a la fracción que dice el método. Expreso esto, ¿no? Así debe ser. Entonces yo escribo. No es necesario que ustedes escriban esto, sino para recordar el método. La integral que estoy buscando, que es esta fracción, dice va a ser igual abajo Q sub 1. Ya conozco este Q sub 1, que es un polinomio de grado 3. Por lo tanto, arriba debe ser un polinomio de grado K-1, de coeficientes indeterminados. Como el divisor es de grado 3,
arriba una cuadrática, ax cuadrado más bx más c. Más, dice, una integral de una fracción, abajo el q sub 2, que sabemos que es un polinomio de tercer grado. Por lo tanto, arriba debe haber un polinomio de coeficientes indeterminados de grado 2. Ya tenemos eso de ahí, y por lo tanto ya ahora el método. Yo necesito encontrar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale D, E y F. Al igual que si ustedes implementan el caso cuarto, igualito van a tener que determinar 6 constantes. Quizás el sistema de ecuaciones sea muy parecido, ¿ya? Ojo, muy parecido, pero la integración acá es más rápida, porque esta va a ser una integración mucho más fácil que el otro método implementado. Ahora, ¿cómo calculo las constantes A, B, C, D, E, F? Simplemente derivo toda la expresión 2, ¿ya? Derivo la expresión 2 y ya se van a ir las integrales que figuran ahí y opero algebraicamente, dando mínimo con un múltiplo todo, e igualo coeficiente, ¿ya? De esa manera voy a encontrar las constantes si ustedes utilizan el método de Ostrowski-Hermite. Entonces ya derivo, acá está, la derivada de un integral, queda el integrando, y hasta ahí derivo esto, no sé bien que es un cociente, denominador al cuadrado, y ahora arriba está el denominador, o la derivada del numerador, 2ax más b, menos el numerador, ax cuadrado más bx más c, o la derivada del denominador, ¿no? Y hasta ahí, chequean si está correcto, más la derivada de este integral, teorema fundamental de cálculo, se va a la integral y queda el integral. Segundo paso, ya doy mínimo con múltiplo, no equivocarse en las simplificaciones y ordeno el polinomio, ¿no? Entonces, fíjense, ya está ordenado, abajo era un polinomio de sexto grado, acá 2 por 2, 4, más 2, 6. Entonces acá va a haber un sistema de 5 por 5, ¿no? Perdón, que tenemos ahí de 6 por 6, de 6 por 6. Porque arriba queda un polinomio de quinto grado, van a haber 6 términos entonces. Acá, fíjense, el coeficiente x quinta es d, y a la izquierda no hay ningún término en x. Entonces quiere decir que el coeficiente de x a la quinta, el coeficiente de x a la cuarta, el coeficiente de x cubo, el de x cuadrado, el término lineal, todos ellos son iguales a 0. Y el último, el término independiente que está acá, es igual a 1. Entonces ya formo mi sistema de 6 por 6, que ya tengo ahí, y acá me ayuda el problema, ¿no? Me ayuda un poco el problema porque el primer coeficiente x a la quinta es d, y entonces d vale 0. Ya saco de acá, d vale 0, ¿no? D vale 0. D2 dice, como d vale 0, acá es menos a, más e igual a 0, entonces a es igual a e, y eso lo puedo ir reemplazando en las otras. Tengo a es igual a e, reemplazo acá, entonces ya tengo d vale 0, ¿no? Entonces puedo ir resolviendo. En este caso el sistema es fácil, hago todas estas operaciones que están acá y me va saliendo directamente las constantes, ¿no? En algunos casos, como c igual a 0, ya está. Una vez que ya encontré todo, voy a la expresión alfa, y esta es la fracción que se tiene. La integral que me están buscando y que me están pidiendo, recuerden que de un polinomio de segundo grado, ya les puse sus coeficientes, abajo el q sub 1, más una integral. Acá había un polinomio de segundo grado y acá el q sub 2. Y ahora esto sí ya es también fracciones parciales, pero ya reduje enormemente el trabajo. Entonces ahí descompongo esto, pues método práctico, esto me da logaritmo neperiano, y esto un término lineal arriba sobre el término cuadrático, ¿no? Encuentro sus constantes, esto de manera rápida, fíjense, en este caso, en la descomposición, para hallar la constante A, que es el numerador del factor x más 1, entonces x vale menos 1, yo acá sería un cuarto, más 3 cuartos me queda 1, y acá sería 1 más 1, 2,
¿no? 2. Entonces me está quedando ese coeficiente. Igual ya multiplico en cruz este x cuadrado por esto por esto, y veo este independiente, y veo cuánto le falta acá, ¿no? Ya encontré eso, y ya esta integración, logaritmo, menos un cuarto, logaritmo de x cuadrado, y un cuarto de arco tangente, ¿ya? Eso sería entonces el método de Ostragansky, ¿ya? Acá en el libro solamente tengo 4 problemas resueltos, ¿ya? 4 problemas resueltos, ustedes lo chequean. Acá también fíjense, tengo esto, 1 sobre esto es el e de x, entonces el q de x va a ser x cubo menos 1 al cuadrado, factorizo esto, x menos 1 por el trinomio cuadrado, derivo, saco máximo con un divisor, y el q sub 2, q de x entre q sub 1, y me queda en este caso también igual, ¿no? Igual. Ya ahí está la parte de la descomposición de Ostragansky y Hermite, y ahora derivo, ¿no? Ya formo mi sistema, y ahí igual, ¿no? Ahí también el primer coeficiente vale 0, ya usted resuelve el sistema, y ya está. Y salió directamente este problema que está acá, es el único que vamos a tener. Esto lo factorizamos, los factores x menos 1 por x cuadrado más x más 1, y arriba una función lineal, y en este caso ya tengo la solución del problema, ¿no? Acá el problema 3 también idéntico. Hay libros que no trabajan con este método. Cuando ustedes agarren libros de cálculo integral, no mencionan para nada el método Ostragansky, ¿no? Pero ustedes van a tener problemas del caso cuarto. Entonces, ese caso cuarto, traten de implementar ya o el método Ostragansky. Ahí son 4 problemas que tengo resueltos. Y ya acá viene una variedad como de 20 ejercicios, ¿ya? Ustedes, ahí ya está, puede ser el caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4. Entonces, creo que en esta parte del material, creo que ninguno ya le apliqué Ostragansky, a ninguno, me parece, ¿no? No recuerdo porque esto lo hice por el año 90 más o menos, y ya no lo he vuelto a leer, excepto cuando tuve la corrección, pero no recuerdo si por ahí hay métodos Ostragansky. Vamos a pasar rápidamente a otro tema, ¿eh? Tienen bastante ejercicio. Muy pocos van a ver ejercicio. Yo trato en lo posible, por ejemplo, acá hay un, pero eso no es el criterio mío, sino de los profesores. Este ejercicio, por ejemplo, diferencial de x sobre 2 a la 3x, 2 a la x. Entonces ya esa partecita de funciones exponenciales de base 2, lo hemos visto en el capítulo 2. Se supone que ahí se pudo haber evaluado, ¿no? Casi no hubo problemas de ese tipo, a pesar que un profesor puso para el parcial, yo en vez de base 2 le cambié a base E, por ejemplo, ¿no? Porque no es muy frecuente en los libros. Está bien que el alumno aprenda todo eso, pero si en la vida práctica no lo va a ver, entonces por eso que yo trato de no ahondar mucho en eso. Pero justamente de otros profesores que son matemáticos, más están en eso. Y de repente el alumno se olvida que el diferencial le tiene que multiplicar por logaritmo de 2. Y ahí va perdiendo un poquito de puntaje. Si por ahí en la parte operativa se equivoca un poco más, ya va perdiendo puntaje, ¿no? Pero si bien es cierto, en ingeniería uno tiene que ser preciso, ¿no? Pero lo que uno más debe ponderar es si el alumno entendió el conocimiento. Las partes aritméticas, eso, ya lo venimos aprendiendo desde primaria, secundaria, ¿no? No debe ser tan, digamos, de tanto peso para un examen. Un profesor de matemáticas decía, no, las matemáticas son exactas, como no ha conseguido esto, le ponía 0, un problema que valía 3 puntos, a pesar que todo lo demás estaba bien, le ponía 0, y era su criterio, ¿no? Y el alumno volvía a reclamar y le volvía a poner 0. Ahora, ya con la nueva ley, ha vuelto a la época cuando yo estudiaba. Cuando yo estudiaba, había
reclamo de reclamo. ¿Qué significa un reclamo de reclamo? Usted, si yo le pongo la nota, digamos, alguien piensa que se va a sacar 18, 20 en el examen, y yo le pongo 12. Entonces, reciben ustedes en presenciales, ustedes tenían su cuadernillo, ustedes recién están en el segundo ciclo, o sea, han tenido los dos ciclos virtuales, pero los alumnos de ciclos presenciales iban a la hoguera en la esquina donde están la red de los salones, ahí está la oficina de estadística, y entonces ahí le enseñaban su cuadernillo, y entonces usted decía que no estaba conforme, que va a ser un reclamo. Usted llenaba un documento y ya su examen quedaba ahí, y ese reclamo iba de nuevo al profesor. El profesor veía qué preguntas estaban reclamando, ¿no? Que podía haber estado mal calificado, o de repente se pasó una pregunta. A veces hay problemas que son de soluciones cortas y se confunden porque el alumno a veces es desordenadito, se confunde con la solución de otro problema y no se calificó. Entonces el alumno puede decir, no me ha calificado esta pregunta. Otro, no estoy conforme con la calificación de esta pregunta porque considero que he hecho esto. Y otros reclaman porque la suma de los puntajes está mal. A mí generalmente de 40 alumnos, ojo, durante todo este tiempo, me reclama un promedio de 5 alumnos como máximo. Y a veces nadie me reclama, ¿no? Y ya eso no es un ciclo, son bastantes ciclos y son bastantes pruebas. Entonces, pero sí ocurre, como decía, hay profesores que ponen cero. Yo cuando he sido coordinador del departamento, yo veía, más en química, por ejemplo, a pesar que sabía poco química, y yo veía que el alumno tenía sustento, se había llenado toda una página y el profesor le ponía cero. Cero significa que no sabe nada, ¿no? Pero no es que merezca ese calificativo. Lo que pasa es que nosotros, la mayoría, no ha seguido métodos de calificación, cómo estructurar un examen. Yo he sido capacitado en eso, ¿no? Yo tuve capacitación con profesores cubanos que son los mejores en evaluación, todas esas cosas. Y entonces tengo otro criterio, ¿no? Inclusive en Cuba tienen criterios. Si hay un alumno que se esforzó bastante durante todo el periodo y su práctica, su examen, ya a esos alumnos ya no le toman el examen final, porque ya durante todo el procedimiento han demostrado que conocen. Hay otros alumnos que todavía le falta y tienen la obligación de tomar examen. Y hay otros alumnos que les ponen una lista, usted no puede dar el examen final, ya está jalado, ¿no? Esa es la metodología de ellos. Y algún profesor en electrónica lo aplicaba nosotros en el último curso de electrónica del 9º ciclo, electrónico 4. Había un profesor con esa característica, ¿no? Y era el último curso más difícil de toda la carrera, ¿no? Cuando yo di mi examen, duró el examen de 9 a 3 de la tarde. Alguna vez me informan que empezó a las 8 y terminó a las 10 de la noche, con libros, cuadernos, biblioteca a la mano, ¿no? Era un examen de creación, ¿no? Y no cuidar el profesor. Ahora se preocupan que el alumno copie y todo. Yo he tenido la satisfacción de haber tenido varios profesores que no se preocupaban que el alumno copiaba, ¿no? Dejaba la libertad, daban con cuadernos todo, y sinceramente la mayoría no copia. Sí había algunos que pedían, estaban mirando ahí, ¿no? Pero la gran mayoría, más del 80%, no copiaba, ¿no? Menos mi promoción fue muy buena y muy responsable. Bueno, entonces ustedes miran esto, vamos a avanzar. Acá hay como 20 ejercicios y alguien me criticó cuando yo escribí otro libro de ecuaciones diferenciales, que mi libro tiene muchos ejercicios, pero resueltos, ¿no? Pero ese libro de ecuaciones, ojo, tiene dos cosas, dos virtudes. Tiene varias demostraciones que no están en ningún libro, pero también tiene cantidad enorme de problemas resueltos. Y hay una metodología que el alumno aprende
viendo problemas resueltos. Yo les contaré que en mi experiencia de estudiante, se me estaba pasando, ¿no? Estaba haciendo un comentario. Antes que se me vaya nuevamente la idea, acá tengo esta exponencial. Entonces ya la exponencial la estudiamos. Entonces, y esto ha sido una práctica. Entonces, como veo todo acá, e a la 2x, todo esto, entonces cambio e a la 2x igual a z. El diferencial va a ser acá 2 veces la exponencial por diferencial de x, diferencial de z, y reemplazo. Y ya estoy acá en el ejercicio. ¿Qué pasa si el alumno no se le ocurre hacer el cambio? Estoy exagerando. El alumno no se hace. Y conoce bien todo esto de acá, resuelve un montón de problemas, pero no se da cuenta del detalle de hacer esta sustitución. No se da cuenta. Lógicamente, si no se da cuenta, no va a llegar a esto y no va a poder implementar todo lo que el alumno sabe. Y sacaría 0, ¿no? Sacaría 0. Eso es lo que no debe ocurrir, ¿no? O sea, no debe ser disfrazarse la pregunta. Quizás una pregunta puede ser, pero no todas, pero a veces hay profesores que les gusta hacer todo eso, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esos detalles. Entonces, acá hay bastante ejercicio. Y lo otro, yo hago bastante ejercicio resuelto por experiencia propia. A mí nadie me dijo que esa es una manera de aprender. Dice que acá ya tengo esto y hago sustitución recíproca. Sino que a veces ya uno estaba trabajando todo o no tenía mucho tiempo para estudiar y entonces hay la colección Chao que tiene distintos libros, tiene libro de química, libro de microeconomía, libro de macroeconomía, tiene estadística, tiene matemática discreta ahora, ¿no? Tiene ecuaciones diferenciales, cálculo integral, cálculo diferencial, lógica proposicional, tiene otro libro. Entonces, en todos esos libros, la teoría es mínima. Algunos que han postulado a la UNI, y de repente en la parte de geometría analítica le recomendaron ese libro. Yo recomiendo a mis alumnos en el pre que lean ese libro. Por ejemplo, cuando hay el capítulo de circunferencia, no hacen ni 2 páginas de teoría. Lo mismo de rectas, ¿no? Exageremos 3 páginas. Pero después tienen más de 30 ejercicios o 25 ejercicios resueltos. Entonces, en más de una oportunidad, yo no pude asistir a clases y no tuve tiempo de estudiar, agarraba ese libro y comenzaba a leer la poca teoría simplificada que tenía y los problemas resueltos, ¿no? Eso me ocurrió a mí en más de 5 cursos y así me enfrentaba al examen y salía bien, ¿no? Esa es la razón por la cual yo en los libros que hago siempre tengo un montón de problemas resueltos que son recopilaciones de evaluaciones pasadas y además busco problemas propuestos para que practiquen. Acá hay como 60 ejercicios propuestos, 15 por cada caso. Ahí hay bastante ejercicio. Por ejemplo, esto acá donde hay parámetro S, no es de curso de cálculo integral. Esto viene de la parte de ecuaciones diferenciales para hacer control automático. Pero la teoría es la misma, ¿no? La teoría es la misma. Entonces, ahí voy jalando yo problemas diferentes. Usted ya puede practicar con ese ejercicio. Ahora vemos las funciones, el punto 3.3, cuyo título dice integración de funciones racionales de senos y cosenos. Entonces, en este caso, ya hemos trabajado un poquito en este tema. Por ejemplo, un problema muy sencillo era, hay la integral del diferencial de x sobre 1 más coseno de x, ¿no? En el denominador, 1 más coseno de x. Entonces, el ejercicio era sencillo, ponía 2 cosenos cuadrados de x medios, y eso salía, ahí la integral de 1 medio de secante cuadrado de x medio por diferencial de x. El problema es directo, me ponían ustedes arco tangente, tangente de x medio más una constante, ¿no? Eso sería. Pero si en vez de 1, y yo pongo 3, por ejemplo,
integre el diferencial de x sobre 3 más coseno de x, ya no es directo el problema, ya no es directo. Entonces, este capítulo es justamente para abordar ya cualquier problema. Lo que vimos al principio eran problemas estructurados que se podían hacer por los conocimientos anteriores. Ahora avanzamos un poquito de conocimiento para abordar ya cualquier otro problema de funciones racionales de senos y cosenos. El integrando va a ser una función racional de seno y coseno. Si nosotros vamos a los libros escritos, del 100% de libros, usted se va a dar cuenta que casi más del 70%, cerca del 80% de libros, trabajan con un solo cambio. ¿Ah? Ojo, con un solo cambio. Y con eso solucionan todos los problemas. Lógicamente, algunos van a ser directos, otros le va a quitar un poquito de tiempo, pero sí lo van a hacer. El inconveniente que van a tener acá, en algunos casos, es que el polinomio en el divisor es un poco difícil de factorizar, ¿no? O va a salir un polinomio de potencia alta. Esa es la dificultad. Pero ahora ya tienen software, todo, tienen calculadora que puede factorizar, y entonces, si es así, ya no es problema. Pero hay pocos libros, sobre todo los libros rusos, donde atacan un segundo caso. ¿No? Entonces yo les dije que le iba a mandar el material de esa parte simplificada. Hoy día por la nochecita lo voy a hacer eso. Aparte del libro, tengo como 5 o 6 páginas de problemas resueltos de este caso y del caso que se llama las integrales de la binomia, para que vean el resumen y ya se vayan de frente a los problemas, ¿no? Más o menos como si estuviésemos hablando del libro de la colección Chao, que hace poca teoría, muchas veces no justifica, pero dice, haga esto y así salen los problemas. Y entonces a eso le voy a llamar un caso particular, ¿ya? Entonces, caso general y caso particular. En esta parte solamente ustedes tienen que recordar las 3 fórmulas del ángulo doble en función de la tangente. Recuerden que en trigonometría tienen una fórmula, seno de 2 alfa, 2 tangente de alfa sobre 1 más tangente cuadrado de alfa. Tienen el coseno de 2 alfa como 1 menos tangente cuadrado de alfa sobre 1 más tangente cuadrado de alfa. Y finalmente la tangente de 2 alfa, 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Esas 3 fórmulas que aprendieron ustedes preparándose es lo que se va a requerir acá. Y el único cambio es, en vez de tener 2 alfa, eso lo hacemos a x. Entonces, si 2 alfa vale x, por lo tanto alfa vale x medio. Entonces ustedes pueden decir, seno de x va a ser 2 tangente alfa medio sobre 1 más tangente cuadrado de alfa medio, ¿no? De esa manera, ustedes van a hacer el cambio que z sea igual tangente de alfa medio. Entonces acá tenemos, ese sería entonces el caso 1, y hacemos z justamente el cambio tangente de x medio. Para cualquier problema racional de seno y coseno, con este cambio funciona y puede encontrar la solución del problema, ¿eh? Entonces acá, si tangente x medio es z, entonces arco tangente z es x medio. Por lo tanto, x va a ser 2 veces arco tangente de z. Ya tenemos entonces esa expresión. Ahora, al diferenciar esto, está acá, diferencial de x, 2 ahí, y el diferencial de este arco tangente es diferencial de z sobre 1 más z cuadrado. Ya tenemos el diferencial de x. Y acá entonces es el resumen, donde vean seno de x, ustedes ponen 2z sobre 1 más z cuadrado. Donde vean coseno de x, ponen 1 menos z cuadrado, 1 más z cuadrado. Con este cambio, entonces, que funciona para todos los problemas racionales de seno y coseno, que ustedes hacen z tangente x medio, reemplazan estos 3 cambios dados en 2, y con eso el problema queda en una función racional de z. Y ya puede ser el caso 1 en las fracciones parciales, el caso 2, el caso 3, el caso 4, o puede resultar un problema de fórmula directa, ¿sí? Esa es la ventaja de este método. Acá está la justificación
del ángulo doble, yo digo seno de x, si es que se olvida, seno de x, digo que es el seno del doble de x medio. Y por fórmula del seno de 2 alfa, 2 tangente de x medio sobre 1 más tangente de cuadrado de x medio. Tangente de x medio es z, por lo tanto 2z sobre 1 más z cuadrado, ¿no? Lo mismo, coseno de x, coseno del doble x medio, y queda 1 menos tangente cuadrado de x medio sobre 1 más tangente cuadrado de x medio. Que queda 1 menos z cuadrado y 1 más z cuadrado. Bueno, ahí está la demostración de que esta integración de f de x, que es una función racional de x, se va a convertir en esta función es una función racional de senos y cosenos, y se va a convertir en una función racional de z, ¿no? Para eso, entonces, ya están los cambios que se ha escrito, y ahí está justificado, ¿no? Ya está. Ya para volver, uso el triangulito, para volver a mi variable x, ¿no? Ya está. Acá vienen los ejemplos. Entonces, ustedes ven este ejemplo, por todo lo que ustedes vieron, ya no lo pueden resolver, ¿no? Ya no lo pueden resolver. Ni dividiendo, ni multiplicando, por cualquier cosa, van a lograr una solución. Entonces, en este caso, ya de frente, ustedes ponen CAZ, tangente x medio, le ponen como 1, digamos. Si quieren, escriben qué cosa es diferencial de x, que sé que es 2 diferencial de z sobre 1 más z cuadrado, si no es suficiente con eso. Pero sí tienen que hacer correctamente el cambio. Entonces acá está, ¿no? En lugar de diferencial de x, 2 diferencial de z sobre 1 más z cuadrado. En lugar de coseno de x, 1 menos z cuadrado sobre 1 más z cuadrado. Doy mínimo con un múltiplo. Acá factorizo el signo si quiero, porque más estamos acostumbrados nosotros a tener diferencial de u sobre u cuadrado menos a cuadrado, ¿no? Entonces sale 1 sobre 2a, logaritmo neperiano de u menos a sobre 1 más a. Acá he usado la otra fórmula, diferencial de u sobre a cuadrado menos la variable al cuadrado, ¿no? Ya está ahí. Y ahora cambiamos z, que es tangente x medio. En este caso, como le dije, puede ser una fórmula directa o puede ser que el integral me dé fracciones parciales. Lógicamente, si me olvido de esto, también puedo hacer lo siguiente. Este es diferencia de cuadrado, 2 más z por 2 menos z. Y aplico fracciones parciales, ¿no? Ya está. Luego ahí van a haber varios ejercicios. Acá hay otro ejercicio. Acá no me conviene hacer así el 2x, ¿no? Si yo sé que el coseno de x va a ser 1 menos z cuadrado sobre 1 más z cuadrado, y yo sé que el coseno de 2x va a ser coseno cuadrado menos seno cuadrado, no me conviene hacer eso. Entonces, en este caso, me conviene más hacer un cambio de variable 2x, ¿no? Entonces, el ángulo 2x le llamo y diferencial de y, 2 de x. Multiplico por 2 y divido entre 2. Y ya me queda entonces esta integral que está acá. Acá sí es más fácil. Y es más fácil en esta parte. Entonces hago otra vez y igual tangente x medio, ¿no? El z igual tangente de y medio. Y como y vale 2x, este es el cambio. Si usted hubiese empezado directamente acá, podría llegar a tener lo mismo. Ya reemplazo todo esto, el coseno doble, todo esto, y me queda otra fórmula directa. Integral diferencial de z sobre z cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, ¿no? Entonces sale 1 sobre raíz de 3, arco tangente de z sobre raíz de 3. Y todos los problemas que vean va a ser idéntico, ¿no? Pero no todos van a ser fórmula directa. Por ahí va a haber alguno que no sea directo. Acá también estos cambios x igual tangente, z igual tangente x medio, esto sería 2 diferencial de z sobre 1 más z cuadrado, y seno de x sería 2z sobre 1 más z cuadrado, ¿no? Tened cuidado ahí de la simplificación, pero y acá también salió un problema directo, ¿no? Está esto de acá, completo cuadrado, y sale esto que sea u cuadrado más a cuadrado, y acá su diferencial de u. Entonces queda 1 sobre a, que va a ser la raíz de 7 sobre 4, arco tangente de u, que sería z más 3 cuartos, entre SA, ¿no?
ya salió una fórmula directa. Y acá ya se van complicando un poquito los ejercicios. Tengo 2 más 3 coseno de x, ya está, ¿no? Entonces, ya acá todo está coseno. Le falta el diferencial, pero yo pondría seno, pero no es necesario, ¿no? Ya como es una función racional de seno y coseno, de frente el cambio. Aunque acá he hecho otra cosa, ¿no? He trabajado otro método, digamos, ¿no? Ahí he descompuesto, sin hacer teoría, haciendo uso de las identidades. A eso me refiero cuando ustedes puedan llegar a una solución, pero ya acá me trabo en esto. Ya esta partecita no va a salir. Entonces, haciendo un cambio directo, entonces ya hago que x, z sea tangente x medios, y ahí calculo, ¿no? Y salió un logaritmo en el periano, ya directamente. Y si lo implementan al comienzo, también les va a salir, sino un poquito más operativo. Les diré que muchos de estos problemas que están en los libros, no muchos, pero un buen porcentaje, más del 25%, yo los he resuelto sin aplicar la teoría de este capítulo. Y me ha salido más rápido. ¿Ah? Entonces ustedes traten de entrenarse por ahí. Pero van a ver otros ejercicios que sí necesariamente tienen que hacer este capítulo. Bueno, esto lo pasamos, le está diciendo que para que tengan más o menos los temas que vamos viendo, eso lo vamos a retornar de nuevo. Acá muestro otro caso, que le he puesto teorema 2. ¿Ah? El material a mano que he preparado, yo le llamo caso particular. Es decir, que no se aplica para cualquier problema. El caso de z igual tangente x medio se aplica para cualquier integración racional de senos y cosenos, ¿no? Ojo, para cualquier. Pero en algunos casos se complica. He tenido ejercicios cuando he aplicado eso, y están acá en el libro, el problema se complica. Entonces, para eso, busco un caso alternativo. Y ese caso alternativo lo presentan los libros rusos. ¿Qué dicen los libros rusos? Yo quiero integrar una función racional de senos y cosenos. Entonces, lo que ustedes van a hacer en ese caso es donde vean seno, ponen menos seno. Y donde vean coseno, ponen menos coseno. Si el integrando no se altera, entonces el mejor cambio que se hace es z igual tangente de x medio. ¿No? Ojo, en un problema cualquiera, racional de senos y cosenos, no se altera el integrando al hacer la sustitución seno y coseno por menos seno, menos coseno, entonces el mejor cambio es z igual tangente de x. Si ustedes hacen el otro cambio, también les va a salir, pero generalmente van a trabajar más. Entonces es lo que afirmo acá, ¿no? Evalúo la función racional r menos seno, menos coseno, y me sale el problema original. Entonces ahí hago esto acá. Si z es tangente de x, x es arco tangente de z, y ahora me voy a mi triangulito. Esto de acá es x, es tangente xz, z sobre 1, y la hipotenusa 1 más z al cuadrado. Y como voy a requerir siempre seno y coseno, tomo seno, cateto opuesto, longitud cateto opuesto z sobre longitud de la hipotenusa. Acá está mal esto, no es 2, sino es z, acá es. Ustedes lo cambian ahí. Este es z, coseno, longitud cateto adyacente 1 sobre longitud de la hipotenusa, y ya tenemos esto de acá, ¿no? Ya está. Y ahora sí, ya reemplazo el problema. Eso me va a permitir una solución más rápida, ¿no? Ahí justifico que justamente todo eso, acá creo que era la circunferencia que he utilizado,
pero no ha salido ahí la circunferencia. Tenemos un resumen. ¿Cuándo utilizar este segundo cambio? Ahí menciono si el integrando tiene potencias pares de senos y cosenos, ahí utilizo eso. Si el integrando es una función racional de tangente, ahí utilizo eso. ¿Por qué? Porque la tangente es seno sobre coseno. Y si yo voy a cambiar seno por menos seno y voy a cambiar coseno por menos coseno, no se altera, ¿no? Entonces, ahí viene esa situación. Y si el integrando tiene el producto seno-coseno, también ahí hago el cambio, porque si cambio seno por menos seno y cambio coseno por menos coseno, no se altera, ¿no? Eso sería entonces el resumen de estos ejercicios, ¿no? Ahí tengo un ejercicio, fíjense, seno2x, es el seno2x, es 2 seno coseno, entonces no se va a alterar, acá el coseno tampoco, ¿no? Entonces acá solamente comentario, cuando ustedes resuelvan el problema no tienen que poner este comentario, ¿no? Acá he sacado el integrando, que es 1 sobre 3 seno, acá está mal, este es seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado, más 5 coseno cuadrado. Entonces acá, esto está bien en el ejercicio, acá está mal, ¿no? Este es seno cuadrado. Entonces, acá quedan dos opciones para trabajar. Hay algunos alumnos que, ojo, de este 5 coseno cuadrado, van a decir, bueno, esto lo descompongo como 3 veces coseno cuadrado, más 2 veces coseno cuadrado. Entonces, esto, el 3 coseno cuadrado con este 3 seno cuadrado me queda 3. Entonces, el integrando lo convierten en 3 más 2 coseno cuadrado. O de repente otro alumno dice, no, mejor yo acá le sumo 2 seno cuadrado y le resto 2 seno cuadrado. Entonces acá tengo 5 seno cuadrado más 5 coseno cuadrado, me queda 5 menos 2 seno cuadrado. Si ustedes hacen eso, van a trabajar por gusto, porque al final con el cambio, que es z igual tangente de x, va a salir lo mismo. Entonces no hay necesidad de reducir por identidad en este caso particular. Entonces, ya tengo, acá estoy justificando que no se altera en la función racional, ¿no? Ya está. Acá pongo R, donde vea seno, cambio por menos seno, donde vea coseno por menos coseno. Acá cambio, acá va a ser 3 por menos seno de x al cuadrado, más 5 por menos coseno de x al cuadrado, y no se altera, lógicamente tengo la misma función racional. Entonces, esto es el ejercicio, ¿no? Acá está mal, porque acá debe ir un menos, ¿no? Acá debe ir. Justo tuve que comprarme un software de el Mantai para hacer unas correcciones, ¿no? Que antes no podía hacerlo. Me falta practicar con los exponentes para ir corrigiendo el libro. Entonces acá estoy diciendo que al cambiar seno por menos seno y coseno por menos coseno no se altera, por lo tanto estoy en ese caso. Pero ustedes, toda esta parte que está acá de comentario que está acá, en una práctica, en un examen, si desean no lo hacen. De frente ustedes dicen, hago z igual tangente de x, ¿ya? Ojo, directamente. Entonces, ¿cuándo utilizo este cambio? Ya les dije, cuando el integrando tiene potencias pares de seno y coseno, o tiene producto de seno-coseno, o el integrando se puede expresar en función de pura tangente. Y acá sí lo puedo hacer pura tangente, porque si ustedes dividen entre coseno cuadrado, 1 sobre coseno cuadrado, en el nuevo me queda secante cuadrado, que es 1 más tangente cuadrado. Y acá divide entre coseno cuadrado, me queda 3 tangente cuadrado más 5. Entonces, el integrando queda una función de la tangente. Eso es lo que decía el comentario. Entonces ya directamente hago el cambio y de ahí reemplazo. Si z es tangente de x, diferencial de x va a ser diferencial de z sobre 1 más z cuadrado, ¿no? Entonces ya directamente, ya yo pasaría acá.
no hago el comentario anterior, sino pongo el cambio nomás, sea z, tangente x medio. Ah, y ya sé qué cosa es diferencial de x. Diferencial de z sobre 1 más z al cuadrado. ¿Qué cosa es esto? Longitud cateto opuesto que es z sobre el radical 1 más z al cuadrado. ¿Qué cosa es coseno cuadrado? Va a ser la longitud cateto adyacente 1 sobre la longitud de hipotenusa. Acá le falta el cuadrado. Así como está acá este cuadrado 2, ¿no? Así como está este cuadrado 2, acá también tiene que ir ese cuadrado, ¿no? El cuadradito acá, no sé si sale, espero que salga, no sale. Pero borramos esto. Acá es un cuadrado. Acá le falta la integral, y luego simplificamos. Fíjense, acá es raíz de 1 más z al cuadrado, 1 más z al cuadrado. Acá raíz de 1 más z al cuadrado, 1 más z al cuadrado. Homogéneo, divisor 1 más z al cuadrado, y acá 1 más z al cuadrado, se va esto con esto, y ya me queda 3z al cuadrado más 5, y arriba diferencial de z. Me sale un problema muy sencillo, ¿no? ¿Qué pasaría? Presten atención en este ejercicio que ustedes no se percatan y dicen sea z igual tangente x medios. Entonces ustedes escriben acá, va a ser 2 diferencial de z sobre 1 más z al cuadrado. Ahí no hay problema, pero cuando ustedes acá reemplazan, van a tener z sobre 1 más z al cuadrado y todo eso al cuadrado. Y acá van a reemplazar 1 menos z al cuadrado sobre 1 más z al cuadrado y todo eso al cuadrado. Entonces el divisor se está formando un polinomio de cuarto grado. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es donde viene la dificultad para hacer la factorización y todo. Pero acá, con este cambio z igual tangente de x, no pasa ese problema, ¿no? No se olviden que acá va un cuadrado, ¿tá? Acá va un cuadrado y acá le falta la integral. ¿Tá? La integral. Si alguien maneja esto, con el MATLAB puede ser conveniente y me ayuda para tener ya pues, el trabajo mejor, ¿no? Yo no sé usar esto, pues, yo siempre lo mandaba digital. Entonces no practiqué símbolos, nada. No quise distraerme para hacer. Yo el año pasado, el anteaño pasado, 2019, más o menos por octubre, siempre, octubre es mi cumpleaños. Entonces el día de mi cumpleaños planifico qué voy a hacer en el siguiente año y en los siguientes 5 años, ¿no? Entonces siempre voy planificando. Yo había planificado que para el 2020 iba a hacer 6 publicaciones, 2 universitarias y 4 boletines, cada uno de ellos entre 200 a 300 páginas, de trigonometría y álgebra para nivel preuniversitario, ¿no? Entonces avancé bastante y yo, para no distraerme siempre, no aprendí a digitar. Mandé a digitar porque dije, si aprendo todo esto, voy a despreciar mi tiempo, en el tiempo que me queda, mejor avanzo lo que yo sé hacer, escribir, ¿no? Eso es lo que hago, por eso me demoro mucho. Y es mi hobby a veces. La causa que me he demorado, porque justamente ahí está, yo no tengo otra diversión que escribir, leer, y a veces voy dejando, y espero que ustedes me comprendan, pero ya sus notas van a estar muy próximas, ¿no? Muy próximas. Pero sí hay buenas notas en la primera práctica, muy buenas notas. Y ya tenemos ahí, a ver. Pero ustedes revisan eso, ya van ahí comparando, ¿no? Y todos estos problemas están con ese cambio Z igual tangente X medio. Acá todavía muestro 2 casos más, pero ya no es necesario. No es necesario solamente los 2 primeros casos. Vamos a pasar rápidamente a la binomio, ¿ya? A la binomio. Y hay bastantes ejercicios también.
nos vamos al punto 3.3, ¿ya? Fíjense que una racional seno-coseno, en este ejercicio 9, que hago el cambio, entonces en este caso ya queda una función de caso tercero de fracciones parciales, ¿no? Una cuadrática simple. Entonces ya otra vez, ¿no? Ya está. En este capítulo muchas veces, cuando he sacado problemas en los libros, he usado las identidades trigonométricas y transformo el integrando y me sale rápido. No en todos los problemas, pero en ciertos ejercicios. Ya, acá tenemos. Diferenciales binomios, ¿no? O diferenciales binomios. Nosotros estamos interesados en integrar esta expresión, ¿no? Acá le falta la integral. Entonces, este P puede ser una fracción R sobre S. Entonces, tengo acá una potencia de M, de X, perdón, X a la M. Esto puede ser entero, puede ser positivo o negativo, puede ser fraccionario. Este N también, y este P, R sobre S. Entonces, nosotros estamos interesados en resolver este problema para casos que no se puedan resolver por otros métodos. ¿Qué quiere decir ello? De repente a usted le dicen, integre X a la 5 medios por A más B X a la 1/3 y esto al cuadrado. Entonces, más fácil, ustedes desarrollan esa expresión que yo tengo 1 más 2X por X a la 1/3, lo elevo al cuadrado, por el primero el doble producto, por el cuadrado del segundo, y eso lo multiplico por la potencia de X. Integro y tengo entonces una integración de puros términos de la forma integral de U a la M diferencial de U. Eso no es problema. Supongamos que esto pasa al divisor y que este problema puede ser un problema abordado por fracciones parciales. Entonces tampoco abordamos ese problema. El problema va a ser cuando no se puede aplicar los métodos anteriores. Entonces ese es el matemático ruso Chebyshev, es el que resolvió esto y lo trabajó en 3 casos, ¿no? En 2 casos. Entonces fíjense, tengo este integral y ustedes van a sumar m. Le suman 1 y lo dividen entre n, ¿ya? Ojo, a m le suman 1 y lo dividen entre n. Si ese cociente es un entero, a eso vamos a llamar Chebyshev caso 1. Pero si no es así, que no resulta un entero, ustedes hacen m más 1 sobre n y le suman esta potencia que está acá y con eso sí da un número entero, entonces a eso vamos a llamar Chebyshev caso 2. ¿Ya? Chebyshev caso 1 y Chebyshev caso 2. Y ya con los cambios que se hagan, va a ser fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué cambios van a hacer? En ambos casos, 1 y 2, esto a esta expresión A más B X a la N, ojo, al término A más B X a la N, ustedes van a hacer igual a T elevado a una potencia. ¿Qué exponente es esa potencia? El número positivo del divisor de P. P va a ser un quebrado, ¿no? Entonces el divisor es el que pone en T. Generalmente acá vamos a poner R sobre S. Entonces T a la S. En el caso 2 es que la misma expresión A más BX a la N se iguale a T a la S, pero lo multiplican por X a la N. Por X a la N. Esos son los 2 casos de Chebyshev. Acá hay un poquito de demostración. Esto, creo que parte de esto lo vi en el libro de Matemáticas y Universidad de Jan Britton, me parece, ¿no? Combinado con una parte de un libro ruso. Acá están las condiciones de Chebyshev. Ya está. Acá yo le he puesto, no se olviden, trabajamos en esta expresión integral de X a la M más A
más bx a la n elevada a la r sobre s, ¿ya? A la r sobre s. Entonces, en este caso, yo llamo a esto caso 1, m más 1 sobre n, es, hasta que sea un número entero. Caso 2, m más 1 sobre n, más r sobre s. Ese r sobre s es el p que estaba en la fórmula, ¿ya? El p. Ahí hay comentarios, todo eso, los otros casos no se analizan. Y acá tenemos el ejercicio, ¿ya? Esto ya lo dejamos para la siguiente clase, pero para que vean cómo funciona. Ahí tengo para resolver este ejercicio, es x a la menos 1 medio, por 2 más x a la 1 sexto, elevado al cubo. Entonces yo a menos 1 medio le sumo 1, me queda 1 medio. Y si lo divido entre n, que es 1 sexto, me queda 3. Ah, pero este está al cubo, entonces este podría hacerse por Chebyshev, ¿ya? Pero en este caso desarrollo y entonces tengo potencia. Bueno, ahí no es necesario Chebyshev. Vamos a ver otro ejercicio. Esto tampoco. Ya. Acá está ya presentado, ¿no? Tengo la integral binomia, x a la m, a más bx a la n, elevada a la r sobre s de x. Entonces, rápidamente, yo sumo esta potencia m, le sumo 1 y lo divido entre n. Ahí está. M más 1 entre n. Si este es un número entero, entonces lo que se hace es a más bx a la n, ojo, a más bx a la n, va a ser una nueva variable z elevada a la s, donde ese es el denominador de la potencia de ese paréntesis. Acá está r sobre s, entonces z a la s. Acá ya ustedes diferencian. Yo les indico qué hago yo en los ejercicios. Otros libros hacen el mismo cambio y con este cambio esta constante A pasa a restar acá, esta constante B pasan a dividir y acá tengo x a la n, saco la raíz enésima y tengo x a la n, va a ser una fracción elevado a la n, a la 1 sobre n, y dentro de la fracción es z a la s menos a sobre b. A esa diferencia hacen el diferencial y todo. Yo tengo otro estilo, solamente teniendo este cambio, que es lo que dicen los libros, diferencio, y ojo, de acá despejo de x. Entonces de x va a ser, todo esto pasa acá, y tengo que va a ser 1 sobre b por n abajo, por x a la 1 menos n, por z a la s menos 1. Y lo reemplazo en este diferencial. Y reemplazo todo esto de acá por el cambio z a la s. Y luego ejecuto el integrando. En ese producto van a haber términos de potencia de x y términos de la nueva variable z. Pero esa potencia de x ya la desaparezco del cambio que está acá. Y de esa manera puedo obtener mi expresión. No me confundo nada, pero si ustedes siguen lo del libro de despejar acá x en términos de z, luego diferenciar y luego reemplazar acá y hacer todo eso, generalmente el alumno se confunde, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, yo dejo x a la m solita. El cambio es z a la s. Lo elevo a la r sobre s. Ahí está, que queda z a la s. Y el diferencial de x lo despejo de acá. Y ya tengo esto acá. Acá le falta el diferencial de z. Y una vez que tengo esto, ya busco del cambio que está acá, busco obtener esto de acá, para que todo quede en función de z. Acá tengo este ejercicio, diferencial de x sobre x raíz cúbica de 1 más x, 1 sobre x. Entonces le doy la forma, acá, seguro es telefónico. Acá está, según veo esto, es x cubo raíz cuadrada, ¿ya? Pero acá veo raíz quinta. Allá. El problema está mal acá, es integral diferencial de x sobre x al cubo por raíz quinta de 1 más 1 sobre x. Acá está el ejercicio. Este x cubo pasa a x a la menos 3, 1
más x a la menos 1 y 7 raíz quinta a la menos 1 quinto, ya está. Sumo menos 3 más 1, me queda menos 2. Entre este menos 1 me queda 2. Es un entero, entonces Echeviché caso 1. ¿Ya? Ojo, Echeviché caso 1. Hermano. Ya. Entonces sumo m menos 3 más 1, entre n menos 1 me sale 2. Inmediatamente lo que está en paréntesis, 1 más x a la menos 1, le llamo t a la s, donde s es el divisor positivo que está acá, 5. Una vez que tengo esto, hago el diferencial. Menos x a la menos 2, diferencial de x, 5t a la cuarta, diferencial de t. De acá despejo de x, pasa este menos x por x a la menos 2, pasa al lado derecho, está acá. Y ahora, en todos los problemas de Chebyshев, ustedes van a reemplazar el diferencial que está en función de x y de t, si es que siguen mi procedimiento, que no lo van a encontrar en otros libros. Entonces, lo reemplazan acá. Reemplazan 1 más x a la menos 1, que es el cambio que está acá, como t a la quinta, y ahí trabaja. Trabajo, y tengo una expresión en términos de x y de t. En esta última parte recién buscan el x, ¿ya? Ojo, en función de t. Y acá está solito, fíjense, x a la menos 1 va a ser t quinta menos 1. Ah, ya, entonces x a la menos 1 va a ser t quinta menos 1, multiplicado por t cubo. Multiplico t octava menos t cubo, y esa integración es directa. Va a ser t novena sobre 9 menos t cuarta sobre 4. Una vez que ya tengo eso, ya reemplazo en función de la variable que tengo, ¿no? Eso sería entonces Chebyshев caso 1. ¿Ya? Entonces ustedes, con el mismo criterio, estudian para el día martes, cuando tengo la misma integral, pero ya cuando ustedes suman a m, le suman 1 y lo dividen entre n, no sale entero, y le agregan el exponente r sobre eso. Si eso es así, entonces el cambio es el mismo paréntesis que está acá, a más bx a la n, z a la s, que es el divisor de r sobre s, pero no se olviden de multiplicar por x a la n. ¿Cuál es el procedimiento que hacen los libros? Esto, este bx a la n lo pasan a este lado, factorizan x a la n, despejan y dejan solito x. Y ahí diferencia. ¿Ya? Ese es el método. Pero yo hago otra cosa. Teniendo el cambio adecuado, que es el mismo que indican cualquier libro, dejo solita la nueva variable z. Es decir, la potencia x a la n pasa dividiendo acá. Multiplico por x a la menos n y tengo esto de acá. Una vez que tengo esto, hago el diferencial igual que el proceso anterior, y de ahí despejo el diferencial de x en función de x y de z. Y reemplazo en el integrando ese paréntesis, que es z a la s por x a la n elevado a la r sobre s, y ese diferencial. Ejecuto todo eso, y al final voy a tener una potencia de x y una potencia de z. Pero ese x lo buscan del cambio que está acá, de la expresión 2. Y de ahí reemplazan, y el problema puede ser directo, puede ser fracciones parciales, puede ser una fórmula. Nos quedamos acá. Ese método lo explicamos en la siguiente clase. Acá hay bastante ejercicio, hay como 16 ejercicios, si no me equivoco, de Chebyshев. ¿Ya? Les enviaré otros problemas resueltos. Nos quedamos acá entonces. Ahorita tengo ecuaciones y tengo que tomar una foto para la clase que viene. Está preparando temprano el material que no lo tengo digitado. Nos quedamos acá entonces. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Llegó el cambio, y pienso que muchos de ustedes aportaron por ese cambio, y el compromiso de las nuevas autoridades es no decaer en el apoyo masivo que han hecho los estudiantes, ¿no? A mí esa es la propuesta de la plancha rectoral. Nos vemos entonces.